en esta presentación muy importante para nosotros porque es un primer contacto que tenemos con los colegas que hoy nos están siguiendo para invitarlos a hacer este viaje multidisciplinario a través de la radiología y la planificación 3D. Hoy vamos a hablar un poco de cómo a través de esta especialidad tan bonita que es la radiología, vamos a poder colaborar con las diferentes áreas de la odontología, eh, no solamente en la parte diagnóstica, sino finalmente y actualmente en lo que es planificación tridimensional para los diferentes procedimientos que podemos colaborar con las especialidades. Así que va a ser un camino muy bonito, un viaje bastante interesante, teniendo en cuenta que este es en el marco de lo que nosotros estamos lanzando como una eh, oportunidad de formarse dentro de lo que es el área de la radiología. Nosotros nos encontramos muy entusiasmados porque hemos lanzado una posibilidad para formar futuros profesionales en esta área a través de una especialización eh, denominada en imagenología bucal y maxilofacial. Antes de empezar este viaje, quiero hacer una pequeña reseña de por qué el nombre de imagenología, ¿no? Si nosotros nos basamos un poco en lo que es la definición per se, según la Real Academia de la Lengua Española, imagenología es el estudio y la utilización clínica de imágenes producidas por rayos X, ultrasonido, resonancia magnética y cualquier otro medio diagnóstico. Es por eso que nosotros a esta especialización a la cual les estamos invitando le hemos denominado imagenología, porque vamos a ver no solamente imágenes producidas por equipo de rayos X, que de hecho lo vamos a hacer, sino que también vamos a agregar otro tipo de imágenes que no necesariamente tienen que ver con radiaciones. Y de ahí el nombre de imagenología. Es una especialización, por lo tanto, que cubre muchas áreas, todas ellas de la mano y de manera transversal a todas las especialidades. Y esa es un poco la idea de esta especialización. Vamos a entrar ahora entonces, habiendo aclarado este tema, ¿cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos darle a este grupo de herramientas diagnósticas que hoy en día nos sirven también para la planificación? Y vamos a partir por una de las especialidades de las cuales se tuvo que utilizar la radiología de manera inicial. Y de hecho, esa es la especialidad de implantología. Y si ustedes revisan un poco la literatura, los primeros reportes que tenemos del uso de la tomografía de haz cónico, que es de la que vamos a hablar en esta oportunidad, tiene que ver con el área de implantes. Las primeras publicaciones a finales de los 80 hablaban de un nuevo equipo que se utilizaba para obtener imágenes para el área odontológica. Aún no se conocía muy bien qué tecnología era, no se sabía muy bien si era con mayor o menor radiación de lo que ya había, pero ya se empezaba a usar específicamente en el área de implantes. De hecho, las primeras publicaciones que se dan tienen que darse a través de doctores que hacían implantología, ¿no? Y que a través de la implantología descubrieron esta nueva herramienta para poder hacer este tipo de planificaciones. Pero si volvemos a a la actualidad, de esos finales de los 80 a lo que hoy en día hacemos en esta área, se van a dar cuenta que ha habido un cambio radical, ¿no? Hemos dejado de hacer este tipo de planificaciones que normalmente son bidimensionales. ¿Y por qué digo que son bidimensionales? Porque las hemos venido haciendo o ya sea en panorámicas o ya sea en preapicales. Y hemos pasado a hacer una planificación tridimensional. Y por eso hacemos énfasis en el 3x3D. ¿Por qué? Porque estamos usando tres tecnologías de 3D distintas, ¿no? Una de ellas es la tomografía, que ya más o menos la conocemos. La segunda son los modelos. En este caso, los escaneos, ya sea que lo hayamos hecho de un modelo o que lo hayamos hecho directamente de la boca. Y hoy en día, incluso en el área de estética, se está usando mucho esta foto 3D también, que también conocida como fotogrametría.
Entonces, estas tres herramientas 3D nos permiten tener mucha mayor información de mi paciente para poder hacer no solamente un mejor diagnóstico, sino también mejorar las posibilidades de tratamiento. Y eso es lo que vamos a ver ahora respecto a esta primera área que vamos a conversar, que es la implantología. ¿Qué es lo que buscamos? Definitivamente buscamos minimizar el error. No estamos diciendo que ya no va a haber error, porque el errar es humano y por lo tanto siempre va a estar presente la posibilidad de error. Sin embargo, haciendo este tipo de planificaciones, lo que hacemos es minimizar ese error, buscar que el error se vaya al mínimo de posibilidad. De tal manera que nosotros ya no tengamos imágenes como las que estamos viendo ahora, en la que un implante no quedó pues en las bases óseas o que de repente se fue sobre otras estructuras como es el seno maxilar. Lo que buscamos principalmente es ubicar a esta pieza que no es del cuerpo, es un cuerpo extraño, que es biocompatible sí con el cuerpo, pero que lo vamos a ubicar de tal manera de que esa ubicación que le demos vaya acorde con, uno, la cantidad de hueso que tengamos, dos, la calidad de hueso al cual vamos a enfrentarnos y finalmente la posibilidad de rehabilitar ese implante. Entonces estamos hablando de tres aspectos que tenemos que considerar. Ya no es solamente ver si hay cantidad de hueso, hay que ver si ese hueso tiene una adecuada calidad y si al momento que coloco mi implante, ese implante que estoy ubicando en esa base ósea tiene una posibilidad de ser rehabilitado. Por lo tanto, y acá vamos a empezar ya a hablar de un flujo en el cual vamos a partir ya no de la posibilidad que haya hueso o no, que obviamente hay que ver si hay hueso o no, pero vamos a partir de la posibilidad de la rehabilitación. Por lo tanto, hablamos de protocolos reversos. Entonces, vamos a hacer primero la posibilidad de hacer una rehabilitación y en base a esa rehabilitación vamos a planificar ahora sí la parte de los implantes. Por eso que se habla de protocolo reverso. Eso implica que cuando hagamos nuestros estudios por imagen, tenemos que tener en cuenta primero una adecuada decisión de qué imagen me va a servir. Y no solamente qué imagen me va a servir, sino cómo tengo que solicitarla, que eso es importante y ya vamos a hablar de ello. Segundo, cuál es la técnica más utilizada y que mayor utilidad me va a dar al momento de hacer este tipo de no solamente diagnóstico, sino de planificación. Y finalmente, cómo interpreto esas imágenes, que es la parte para mí más importante. Porque de nada me sirve hacer y decidir hacer una buena tomografía, tener una linda tomografía y yo no sé qué observar en esa tomografía. Entonces, como ven, estos tres aspectos van de la mano y me van a permitir ya teniendo las tres, hacer un adecuado diagnóstico. ¿Diagnóstico de qué? Diagnóstico, pues, de las posibilidades de colocar implante o no. Para eso tengo que evaluar y localizar estructuras anatómicas. No solamente las estructuras anatómicas normales que ya conocemos, sino también identificar aquellas variantes anatómicas que podríamos encontrar. A esto le agregamos la posibilidad de encontrar patologías óseas. Y miren, recién al último, como última posibilidad de tratamiento, hacer ahora sí la valoración de la morfología de hueso. Y morfología nos referimos no solamente a la forma, a la cantidad, sino a la calidad de hueso. Miren, lo hemos puesto recién al último eso. Normalmente es lo único que hacemos, ¿no? Hacemos tomografía y queremos ver solamente ese hueso para colocar el implante y no me preocupo si ese hueso puede estar enfermo, puede estar con una alteración, puede tener alguna patología y no nos preocupamos por eso. Por eso que es lo primero que tenemos que ver y recién al final, ahora sí, verificar esto, ¿no? ¿Cómo valoro ese reborde óseo? Es un reborde que me va a permitir a mí poder tener esta imagen que estamos observando aquí, sobre la cual estoy viendo no solamente que haya un buen ancho, sino también una buena altura de hueso, incluyendo algunas variantes anatómicas, como por ejemplo por acá vemos que está pasando un vaso, y ese mismo vaso que luego está bajando por aquí. Por eso les decía que era importante ver la anatomía. Y a esto le voy a agregar no solamente que haya cantidad, sino calidad de hueso. Entonces, ¿cómo determino yo estos factores, estas características? Solamente haciendo tomografía. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, lamentablemente, empezamos haciendo nuestra valoración en nuestros pacientes con un modelo de estudio, ¿cierto? Partimos de un modelo como el que estamos viendo aquí, hacemos una impresión muchas veces en los pacientes y luego con este modelo queremos ver
la posibilidad o no de colocar implantes. Si yo solamente me baso en este modelo, probablemente diga, ah, mira, qué buen reborde tengo aquí, ¿no? Yo tengo un reborde bastante ancho, miren, tengo todo esto de reborde, entonces probablemente voy a poder colocar implantes sin ningún problema en este paciente. Sin embargo, cuando ahora hacemos la valoración tomográfica, nos damos cuenta que si bien es cierto, era un buen reborde, ese reborde no es el suficiente para yo poder colocar implantes. Miren la calidad de hueso y la cantidad de hueso que tenemos. Entonces, no es posible colocar un implante. Y acá empezamos a hablar ya de algunos factores importantes, como por ejemplo el factor de unir dos tecnologías. Acá, ¿qué tecnologías estoy utilizando? Estoy utilizando no solamente la tomografía para hacer esa valoración, sino esta imagen que ustedes ven en amarillo corresponde pues a el modelo de mi paciente. No es que yo haya dibujado con un lápiz acá en PowerPoint y he dibujado toda la silueta del reborde. No, yo no la he dibujado. Simplemente esto corresponde a la superposición del modelo o del escaneo de la boca del paciente sobre la tomografía. Y ese es un primer paso que nos va a ayudar a nosotros a poder definir si es que este paciente es candidato o no para colocar implantes. Miren qué importante es eso, porque si yo no hago esta posibilidad o no hago esta verificación de esta posibilidad de estudio, no voy a poder tener toda esta información que estoy viendo ahora. Entonces, partimos de que, primer concepto importante, mi planificación tiene que partir de una futura rehabilitación, pero tiene que incluir tanto la tomografía como el modelo. No el modelo por un lado, no la tomografía por otro, sino incluir a ambos juntos, como lo estamos viendo aquí. Y juntos me van a dar una mayor información de mi posibilidad de colocar implante. Y a eso le vamos a agregar ahora verificar cómo se encuentra ese hueso, cuál es la calidad de ese hueso. ¿Es un hueso que me sirve para colocar implantes? ¿No es suficiente? ¿Cómo verifico yo eso? Y eso lo vamos a hacer en base a herramientas de los software que hoy en día traen los tomógrafos. Entonces, un tomógrafo me va a permitir a mí poder hacer esa valoración de la calidad de hueso. ¿Cuánto hueso tengo yo? Ese hueso ya vi que es en cantidad consistente para colocar un implante, pero ahora, ¿es de buena calidad? Porque recuerden, yo puedo tener eh, cantidad de hueso, pero no necesariamente ese hueso puede ser de calidad. ¿Y cómo lo mido? En base a lo que nosotros conocemos como unidades Hanfield. Entonces, yo voy a poder ahora, en estos software, medir, ¿no? Esa densidad de hueso y en base a eso, saber si el hueso va a poder ser ubicado o no dentro de la clasificación de Mitch, de tal manera que voy a tener un hueso tipo 1, cuando es un hueso muy compacto, y acá estamos, si le ponemos valores de las unidades Hanfield, estaríamos hablando por un hueso de encima de las 800 unidades Hanfield. Y si tengo un hueso tipo 4 sería un hueso que estaría por debajo de las 200 unidades Hanfield. De tal manera que hoy en día, el rango para yo poder colocar un implante, según los estudios que se han realizado, en promedio, mencionan que debemos estar por encima de las 200 unidades Hanfield, o sea, por encima de un hueso tipo 4 y no exceder las 800 unidades Hanfield, o sea, no llegar a un hueso tipo 1, porque en ambos casos, en ambos extremos, la posibilidad de colocar un implante prácticamente es nula. Entonces, miren cómo a partir de un buen manejo de la tecnología, podemos ya nosotros tener una mejor idea de lo que podemos enfrentarnos al momento de hacer este tipo de planificaciones. Entonces, miren, con esta información y le sumamos ahora las estructuras anatómicas adyacentes y le sumamos ahora las variantes anatómicas, como por ejemplo esta proyección del canal hacia adelante, ¿no? Muchas veces pensamos que el conducto dentario termina acá en el agujero mentoniano y podemos encontrar una proyección hacia adelante. Entonces, quienes colocan implantes entre canino y canino y dicen que no pasa nada, se van a encontrar con desagradables sorpresas, ¿no? Como por ejemplo, que hay un sangrado excesivo, que de repente se forme un hematoma en el piso de boca y algún tipo de parestesia tal vez si es que este conducto tiene un calibre regular. Entonces, miren qué importante es la identificación también de este tipo de variantes. Variantes que vamos a poder encontrarlas si es que hacemos un estudio adecuado, si es que sabemos que existen estas variantes. Por ejemplo, esta es una de las variantes más frecuentes que hemos encontrado en nuestra población. 47% de probabilidad de encontrar esta variante, por eso que la menciono. Entonces, eso quiere decir que casi la mitad de la población tiene esta posibilidad
de encontrar una proyección hacia adelante del canal mandibular. Por lo tanto, hay que evaluarla, hay que buscarla y si la encontramos, hay que tomarla en cuenta al momento de nuestra planificación. ¿Cómo hemos venido planificando nosotros por ahora, hoy? Bueno, pues hacemos por ahí tomografía y con la tomografía hacemos estas dos medidas, ¿no? Medida longitudinal, medida transversal. Y con eso estamos contentos. Sin embargo, con eso les comento que no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te sirve para tener una idea, acá estamos haciendo una medida en dos dimensiones solamente. De tal manera que esa posibilidad de colocar un objeto como un implante que es tridimensional, considerando solamente dos dimensiones, no es la manera correcta de hacer la planificación. Es más, por ahí decimos, bueno, pero doctor, pero yo he hecho una guía y la guía me está... Ya está bien, has puesto un marcador, pero mira, si yo mido sobre ese marcador, no quiere decir que ahí voy a colocar el implante o que lo puedo colocar más lingual o que el grosor en esta zona sea el mismo en otras zonas. De repente, justo en este corte es más grueso y luego se adelgaza hacia distal o se adelgaza hacia mesial. Entonces, recuerden que hoy en día, teniendo imágenes tridimensionales, mi posibilidad de hacer esa valoración tridimensional es mayor. Entonces yo tengo que optar por hacer esa valoración tridimensional. De tal manera que ya no me voy a quedar conforme con una valoración bidimensional, sino lo que voy a hacer es hacer esto, la simulación. Entonces voy a agarrar un implante, voy a colocarlo de manera tridimensional, de tal manera que lo puedo ver en todas las vistas, y de esta manera ya no solamente es una línea que estoy midiendo, sino podré ver un volumen, de tal manera que puedo observar si es que este implante va a quedar o no dentro del hueso. Esto es parte de lo que hoy en día ya tenemos que manejar como protocolo en el área, no solamente para implantes, sino en general para cualquier otra área de la odontología que me pida a mí hacer un protocolo de este tipo. Y acá empezamos a hablar de algo que es importante y que creo que es un diferencial hoy en día de la formación del radiólogo, que es justamente incluir dentro de tu formación lo que son flujos digitales. Hoy en día un radiólogo que no conoce y no maneja estos flujos probablemente se ha quedado en el pasado. El radiólogo actual tiene que conocer y tiene que manejar estos protocolos. Entonces hablamos de un protocolo CAD-CAM. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a una filosofía de trabajo. El CAD es la primera parte que implica la manera como yo puedo diseñar, ¿no? Una planificación. ¿Cómo puedo prepararme en la computadora, porque es a través de un ordenador, que vamos a poder visualizar cómo va a quedar un implante en este caso? Y eso mismo lo aplicaremos luego a cirugía, lo aplicaremos luego a endodoncia, etcétera. Y la segunda parte, que es el CAM, es la manera como eso que yo planifiqué, como eso que yo diseñé en una computadora, lo puedo llevar a la realidad mediante la manufactura. Y esa manufactura puede ser de distintas maneras, puede ser de manera aditiva, puede ser de manera sustractiva, es decir, puede ser usando una impresora 3D, puede ser usando una fresadora. Entonces, cualquier tecnología que yo utilice es la que me va a ayudar a mí a completar este flujo digital. Y nosotros como especialistas en radiología, hoy en día debemos manejar estos flujos, que no tienen nada de difícil. Es un flujo, por eso se llama flujo, porque es simplemente seguir la flecha. Para eso tenemos que cumplir una primera etapa. Antes del CAT y del CAM, tenemos que hacer una primera etapa que implica la etapa de adquisición de imágenes. Entonces yo necesito tener una primera etapa en la que primero voy a hacer una tomografía. Junto con ello voy a hacer escaneos, ya vamos a ver de qué, ya sea de modelos o de la boca, perdón. Y ya uniendo estas dos tecnologías, voy a poder ahora sí hacer diseños y planificación en un software o en el software que ustedes quieran, algún software que vamos a utilizar. Y en base a esa planificación que hemos hecho y en base al diseño de lo que vamos a hacer, vamos a llegar luego a la etapa final que es la manufactura. Entonces miren cómo específicamente en el área de implantes vamos a utilizar un flujo que tiene una sola dirección en este caso y que termina en la manufactura de qué? De una guía tomográfica. Perdón, una guía para colocación de implantes, que ha sido basada en qué? En primero una tomografía. Ahora, ¿qué características debe tener la tomografía? No se trata de hacer cualquier tomografía o hacer tomografía por hacer. Yo necesito que la tomografía tenga ciertas características. Y a esto le añadimos algo que ya nosotros como experiencia lo hemos venido desarrollando, que es
procurar separar los tejidos blandos. ¿Por qué? Porque yo necesito tener una mejor visualización de esos tejidos blandos. ¿Ve? ¿Qué pasa si yo no hago esa separación? Probablemente la lengua que está acá hubiera estado pegada al paladar y yo no podría haber distinguido paladar blando, paladar duro y paladar blando de lengua. O de repente el labio tampoco lo hubiera podido distinguir de la mucosa del diente. Entonces, miren qué importante es hacer la separación de tejidos para obtener una imagen mucho más limpia y mucho más clara, no solamente de la parte ósea, sino también de las estructuras blandas que acompañan esa parte ósea, para tener una mejor disposición del grosor de mucosa. Por ejemplo, si yo necesitara hacer injertos de tejido blando, yo podría ver acá una mucosa más delgada e incluso ver de qué zonas podría obtener la zona donativa para hacer ese autoinjerto de repente de mucosa. Entonces, miren qué importante solamente haciendo un buen protocolo de adquisición de imagen. A esto le sumamos la segunda parte, que es escaneos, y los escaneos los vamos a hacer, dependiendo del caso, directamente de un modelo, ¿no? Ya sea a través de un equipo de tomografía o a través de un escáner de mesa, o lo haremos directamente de la boca del paciente, a través de un escáner intraoral. Entonces, miren cómo a través de cualquiera de estas tres metodologías, nosotros podemos obtener digitalizar la boca de mi paciente para poder este modelo digitalizado o este escaneo ya obtenido de la boca del paciente, superponerlo con la tomografía que ya tenemos y de esta manera nosotros tener ya la tercera parte, ¿no? Unir. ¿Qué vamos a unir? Dos tecnologías. ¿Cuáles son esas dos tecnologías? Vamos a unir la tecnología de la tomografía, que es el formato DICOM, lo vamos a unir al formato del modelo, que en este caso es un archivo STL. Si lo obtengo a color, el formato será PLI. También se puede superponer el PLI a la tomografía, ¿no? Pero el que más usamos, ¿por qué? Porque consume menos memoria, es más ligero, es el formato STL, ¿no? Porque es el que tiene menos información. Me da la forma de la arcada, me da la forma de la anatomía de los dientes, pero claro, no me da la información de color. Pero recuerden que para esto yo no necesito esa información. De repente la información del color de la mucosa y del diente la utilizaré para la parte estética. Pero específicamente para esta área no necesito esa información, por lo tanto, en un formato STL es suficiente para que nosotros podamos tener eh, la unión de estas dos tecnologías. Y uniendo estas dos tecnologías, ya tenemos nosotros la posibilidad de tener un modelo como el que estamos viendo superpuesto, en el cual vamos a poder ahora sí tener mucha más información al momento de nuestra planificación. ¿Por qué? Porque voy a tener la información de la cantidad de hueso y calidad de hueso que la obtengo de la tomografía y voy a poder tener la información de si es que voy a poder rehabilitar o no a mi paciente en esas zonas edéndulas que vamos a obtenerlo del modelo. Porque recuerden ustedes que en la tomografía muchas veces la parte dentaria, por la presencia de materiales, tienen ligeros artefactos. Entonces yo no tengo una muy buena visualización de la parte dentaria. Al unir el modelo con la tomografía voy a tener ambas informaciones en una sola imagen y de esa manera vamos a poder hacer mejor la planificación. Entonces, en base a eso, ahora sí podemos escoger el implante que ustedes quieran colocar, la marca que ustedes quieran colocar y la ubicamos ya de manera tridimensional, o sea, verificando los tres ejes del espacio, coronal, sagital, axial. Incluso observarlo en esta reformación 3D, que ya es el modelo propiamente que ya está superpuesto, y verificar entonces mi ubicación. Entonces, ¿cómo ubico mi implante? Miren acá, acá viene lo interesante, ¿no? Que yo podría colocar mi implante verificándolo de esta manera sobre el hueso. Pero ¿qué pasa si yo lo coloco con esta inclinación? Cuando yo quiera rehabilitar, miren por dónde me va a quedar la corona. Entonces, aquí nos estamos basando en el encerado que ya teníamos previamente, ¿no? Un encerado de diagnóstico. Y en base a ese encerado, colocamos el implante para que salga por la parte central de esa corona. Y asimismo, vaya en dirección a la cúspide de trabajo del antagonista. Entonces, miren cómo ya estamos pensando en la fase rehabilitadora. Vuelvo a repetir, por eso que hablamos que esto es un flujo reverso, ¿no? Un protocolo reverso. Partimos de la corona y en base a esta corona que hemos encerado previamente en el modelo, vamos a poder nosotros ahora sí colocar el implante en una mucho mejor posición. Esa es la idea de nosotros poder hacer este tipo de protocolos en la posibilidad de hacer nosotros este tipo de planificación. ¿De acuerdo? Entonces,
Una vez teniendo ya esto, lo puedo hacer también de manera digital, ¿no? Si yo no tengo un encerado hecho previamente en un laboratorio, podría yo colocar digitalmente una corona o hoy en día se pueden hacer ya encerados digitales directamente en los laboratorios. O sea, yo puedo el escaneo que uno hace, enviarlo a un laboratorio y que el laboratorio me mande un encerado digital. ¿Para qué? Para que verifiquemos esto, ¿ves? Cómo va a quedar la oclusión, cuál es la mejor posición del implante para mejor disipar las fuerzas. Entonces, miren, toda esa parte que ya quienes hacen implantes conocen, lo van a poder verificar. Y a esto le sumamos que vamos a poder verificar también, miren, la calidad del hueso. O sea, yo donde coloco mi implante voy a poder medir en promedio cuál es la densidad de ese hueso, de tal manera que ese hueso sea factible o no de colocar un implante. ¿Qué pasaría si yo encuentro un hueso que en el valor que estamos viendo aquí, que hoy acá menciona 363,17, fuera menos de 200 como le mencioné? Quiere decir que es un hueso tipo 4. Entonces, al tener un hueso tipo 4 es muy esponjoso, por lo tanto, no vamos a tener una buena irrigación de la zona y por lo tanto la vascularización y la posible integración del implante probablemente no se dé adecuadamente. Entonces ya el software me está indicando a mí la posibilidad o no de colocar un implante. Obviamente es finalmente decisión del clínico, pero ya te está avisando. Lo mismo pasaría si yo midiera y me saldría por encima de 800. Quiere decir que es un hueso muy cortical. No tiene buena cantidad de vasos, por lo tanto pasaría lo mismo. No habría una buena integración porque hay una pobre vascularización y por ende tampoco vamos a poder colocar un implante. Entonces, miren qué interesante, gracias a esta medición que hacemos hoy en día en los softwares, vamos a poder determinar la posibilidad o no de colocar implantes respetando la calidad de ese hueso. Entonces, acá ya tenemos la posibilidad, ya medimos, ya está, listo, ya puedo hacer mi guía, ¿no? Entonces, ya la etapa de fabricación de una guía, eso ya depende de los software. Por ejemplo, acá les muestro un software que nosotros usamos, en el que con 7 pasos yo puedo confeccionar mi guía y de tal manera que puedo definir algunos aspectos, tener en cuenta algunos aspectos de las guías. Ojo que esto de la confección de guías depende mucho de que el sistema de implantes que ustedes usen tengan estos kits de cirugía guiada, porque estos kits de cirugía guiada tienen unas fresas especiales que van a permitir justamente verificar todo, ¿no? Desde la altura, profundidad hasta el diámetro del implante. Entonces, todo eso lo vamos a tener nosotros ya delimitado, ya determinado al momento de confeccionar la guía, de tal manera que cuando hagamos la guía ya viene con todos esos valores aquí. Yo ya no me puedo pasar porque la fresa que yo coloque aquí va a tener un tope y el tope me está indicando cuál va a ser la profundidad que yo ya la determiné previamente en la tomografía. Entonces, no es solamente trabajar sobre el modelo, como les dije, es trabajar en ambos, modelo más tomografía. Y luego esto que estamos viendo acá pasa a una última etapa, que es la etapa ya de la manufactura. Pero ¿qué pasa si el paciente es sedéntulo? Ahí cambia algo nada más. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que verificar que mi paciente tenga una prótesis previa y si no tiene, se va a tener que confeccionar una prótesis previa, aunque sea de manera provisional, y con esa prótesis se le manda al paciente a hacer su tomografía. De tal manera que coloquemos en esta prótesis unos puntos radiopacos. ¿Para qué? Para que yo luego pueda superponer estos puntos y podamos nosotros tener una mejor disposición de la ubicación de esa prótesis. De tal manera que al momento que yo tenga que sobreponerlos, miren, yo puedo sobreponer la prótesis perfectamente sobre el reborde déntulo, sin necesidad de tener referencia, porque acuérdense que acá ya no hay dientes para poder hacer el empalme, ¿no? Entonces acá lo estamos haciendo con las marcas radiopacas que colocamos. Y en base a eso, el siguiente paso es el mismo, colocamos implantes, verificamos la emergencia, ¿no? De acuerdo a la futura prótesis, que en este caso es la prótesis que se ha confeccionado. Y lo único diferente va a ser que esta prótesis va a tener que llevar estos puntos craniométricos que estamos viendo aquí, ¿no? Sobre los cuales vamos a colocar unos pines de fijación. Y en estos pines de fijación, ¿no? Que van a ir pegados al hueso, me va a ayudar a que esta futura guía sea fijada de manera adecuada en el hueso para nosotros luego poder colocar los implantes. Es la única variación que va a haber. De ahí, de la misma prótesis, nosotros vamos a obtener este reborde déntulo y sobre este reborde déntulo vamos a confeccionar ya nuestra guía, ¿no? Entonces ahí miren cómo sobre ese reborde se confecciona la guía y ya luego está lista para que nosotros pasemos a la última etapa, que es la etapa de impresión, ¿no? Esta última etapa del flujo
es la etapa ya de la impresión. Entonces, en esta impresora, en este caso la que nosotros usamos es esta, colocamos unos pines para que pueda soportar la formación de la guía, ¿no? Se llaman soportes. Y utilizamos impresoras dedicadas exclusivamente a la parte odontológica, ¿no? Que eso también es importante, que tienen una resolución entre 50 y 100 micras, que usan diferentes tecnologías. En este caso, ambas son tecnologías DLP, que también es importante conocer estos aspectos, ¿no? Porque después pasa que uno quiere comprar una impresora y no sabe qué impresora comprar, o compras y no sabes qué tecnología has comprado. Muchas veces sucede eso, ¿no? Entonces hay que conocer un poco de tecnologías también de impresoras para poder hacer una buena elección de la impresora que se va a utilizar. Y en base a eso, y en base a una resina que es especial, que es una resina que es un fotopolímero tipo 2, que es biocompatible, que puede contactar con la boca. Ojo, porque hay calidades y cantidades de resina y no todas son compatibles con la cavidad oral. Hay incluso algunas que son tóxicas. Entonces, por eso que es importante que ustedes sepan qué resina estamos usando y cuál es la más indicada para la confección de estas guías, ¿no? Entonces, ya con eso, ya está la guía lista, se le ponen estos anillos que dependerá de cada sistema y con eso pasa ya a que el cirujano pueda hacer, o el cirujano, o el implantólogo, o el rehabilitador, o quien quiera colocar, pueda colocar los implantes con mucha mayor precisión y casi minimizando errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso, miren la planificación digital que se hizo, y uso este caso porque miren qué interesante, si ustedes se dan cuenta que hay unos marcadores opacos. Este es el protocolo antiguo, ¿no? En el que se confeccionaba una guía tomográfica, con la guía tomográfica se mandaba a hacer la tomografía, pero claro, esta guía tomográfica la hacían en base a qué? Al modelo. Por eso le decía, ¿ve? Trabajar sobre un modelo solamente. Miren cómo los ejes cambiaron cuando uno planifica tridimensionalmente. Es más, te das cuenta mejor de las proporciones de las coronas. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Le dijimos, ¿saben qué? Lo que nosotros pensamos no coincide en nada con lo que ustedes han hecho. Entonces, hagamos un encerado de diagnóstico. Lo hicieron, miren, acá está el encerado. Se enceraron dientes. Y sobre ese encerado fue que hicimos la planificación nosotros, ¿ve? Y ya sobre esto se confeccionó la guía. Y esta guía, luego ya impresa, la llevamos a que coloquen los implantes y miren, planificación versus ejecución. Acá está planificado, acá está ejecutado. Y si lo llevamos a cada uno de los cortes, miren, ¿ve? Tal cual se planificó, en posición y en profundidad, tal cual quedó los implantes. Entonces, esa es la idea de hacer este tipo de planificaciones, ¿no? Buscar minimizar nuestros errores, mejorar la precisión y definitivamente todo esto en mejora de nuestros pacientes. Ya después, si quieren dar un paso más adicional, hoy en día tenemos este tipo de guías, que se las voy a mostrar, en la que ya combinamos, ¿no? Acá estamos combinando, ¿qué cosa? Estamos combinando una guía para remodelar hueso más una guía para colocar implantes. Entonces, ¿en qué caso? Rebordes como el que estamos viendo, que acaban de hacer extracciones, pero ese hueso que está por encima ya no me sirve porque, si se dan cuenta, hacia la zona del cuarto cuadrante el hueso es mínimo. Entonces, si queremos uniformizar el hueso, se puede confeccionar este tipo de dobles guías sobre los cuales podemos hacer primero una posibilidad de remodelar el hueso y segundo, la posibilidad de poder nosotros colocar luego los implantes sobre ese reborde que ya fue regularizado, ¿no? Entonces, miren, este ya es un poco más complejo, pero se puede hacer en la que vamos a utilizar esta doble guía para regularizar entonces nuestro hueso. A esto le sumamos ahora la especialidad de ortodoncia. En ortodoncia, miren todas las aplicaciones que tenemos, ¿sí, no? Ya, y a partir de aquí ya voy a ir pasando un poco más rápido porque básicamente van a ser los mismos flujos, sino que vamos a ir cambiando solamente de especialidad. Entonces, en ortodoncia, obviamente, estamos cambiando la manera de hacer diagnóstico. Ya hoy en día reemplazamos el modelo de yeso y lo que hacemos ahora es utilizar estos escaneos. ¿Por qué? Porque los escaneos son mucho más fáciles de reproducir, ¿no? eh, los podemos hacer de mejor manera, sobre todo en pacientes más pequeños, más jóvenes. El escaneo es más sencillo y mejoramos entonces la posibilidad de diagnóstico, incluso de los modelos, ¿no? A través de los modelos. Entonces,
¿Por qué no se usaba mucho antes, por ejemplo? Porque había, pues, había ciertas regulaciones de las sociedades, ¿no? Que regulaban la actividad odontológica. Hoy en día, tanto la Asociación Dental Americana como la Británica de Ortodoncia nos dicen que se puede utilizar la tomografía sin ningún problema. Obviamente en casos específicamente descritos, ¿no? Como por ejemplo, cuando tengamos problemas transversales, cuando haya dientes retenidos, cuando el paciente tenga un problema de ATM, entonces ahí ya está completamente justificado el uso de la tomografía. Ya no es suficiente hacer un protocolo 2D cuando podemos tener un protocolo tridimensional y en base a ese protocolo tridimensional nosotros poder hacer una mejor valoración. Entonces, hoy en día en ortodoncia hacemos pues tomografía, podemos hacer escaneos, podemos hacer flujos, sí, vamos a ver qué tipo de flujos y vamos a poder hacer manufactura, también vamos a ver qué tipo de manufactura. Entonces, lo primero, en cuanto a la tomografía, acá ya hay una primera diferencia, que para ortodoncia necesitamos un campo un poco más grande que el que se usa para implantes, ¿no? Acá necesitamos tener por lo menos de glabela para abajo. Si tienen todo el macizo completo, mejor, ¿no? Pero en realidad de glabela para abajo, suficiente para ortodoncia. ¿Por qué? Porque de esta tomografía yo ya no necesito hacer pues una panorámica como antiguamente hacíamos o una lateral, sino de la tomografía yo puedo obtener la panorámica, de la tomografía yo puedo obtener la lateral, de la misma tomografía, sin necesidad de irradiar más al paciente, puedo obtener una postura anterior, de la misma tomografía puedo ver dientes retenidos, y no solamente ver dientes retenidos, sino ver la relación con los dientes adyacentes. Por ejemplo, en este caso, este canino que está retenido, cómo con la tomografía puedo verificar que realmente estaba reabsorbiendo la raíz de este central. Entonces, miren qué importante es la tomografía comparado con la imagen bidimensional. Acá, no se, acá uno pensaba que la raíz estaba normal. Y miren cómo la tomografía me está indicando, claro, parecía normal por vestibular, pero miren todo lo que se ha reabsorbido por palatino. Recuerden ustedes entonces la importancia de la valoración tridimensional de nuestros pacientes. A esto le sumamos que puedo evaluar proporciones, ¿no? Dentarias, ver cuánto es la relación corona-raíz respecto a las bases óseas, verificar la relación con las tablas, que también es importante hoy en día. Miren el adelgazamiento que hay en esta tabla. Probablemente la ortodoncia ha hecho que el diente se haya vestibularizado la parte radicular. Entonces, miren, esta información es muy importante. Y acá mi recomendación, cuando ustedes tengan pacientes que ya fueron tratados previamente, lo ideal es hacer tomografía primero, ¿no? Ya no conformarnos con lo clínico solamente. Y a esto le sumamos que podemos hacer valoración del crecimiento, ¿no? Problemas transversales como el que estamos viendo. Entonces yo de este paciente puedo obtener mi tomografía, de la tomografía puedo obtener mi volumen, obviamente 3D, pero de este volumen puedo obtener también tejidos blandos y a él le puedo sumar que ahora de este volumen puedo obtener una lateral, ¿ve? Entonces, y esta lateral yo luego la puedo llevar a cualquier software para hacer trazado cefalométrico y puedo hacer trazados mucho más reales de lo que teníamos antes, ¿ve? Porque estamos haciéndolo sobre una tomografía que es tamaño real, que es proporción 1 a 1 con respecto al paciente. Entonces, miren cómo incluso la cefalometría encaja mejor en la arquitectura facial del paciente. Ustedes recuerden, cuando esto mismo hacíamos en una lateral convencional, casi no coincidía la anatomía con lo que estábamos viendo, ¿no? Casi coincide muy bien. Y a esto le sumamos que no solamente le podemos hacer esta parte diagnóstica, sino que también podemos hacer planificación. Entonces, acá donde vienen ya los flujos, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, colocar un mini tornillo para hacer tracción? Entonces, yo puedo verificar y planificar acá de manera tridimensional el tornillo, ¿no? Ubicarlo, ver, no contactar con la raíz, obviamente, e incluso confeccionar una guía para colocar estos mini tornillos. O verificar si ya están bien colocados, como en este caso, ¿no? Ya fueron colocados y verificamos si están bien colocados o no. Claro, acá es un poco más sencillo porque no hay dientes al costado, entonces es más sencillo. Pero ¿qué pasa cuando quiero, por ejemplo, colocar mini tornillos, ya no en esta zona alveolar, sino los quiero colocar en el paladar para hacer expansión? ¿Eh? Entonces puedo hacer lo mismo, puedo hacer la planificación acá para ver la disponibilidad de hueso, calcular más o menos los mini tornillos de acuerdo al tamaño y al diámetro que vamos a usar, y en base a esto viene ahí la confección de una guía, ¿ves? Entonces con esta guía yo puedo colocar ahora estos mini tornillos para que el clínico pueda, ya no tenga que estar calculando cuál es la dirección y la profundidad, sino simplemente a través de esta guía colocar estos mini tornillos, ¿no?
Entonces, miren cómo estamos facilitando hoy en día este flujo para nuestros colegas, en este caso ahora del área de ortodoncia. Y a esto le sumamos que puedo también evaluar, gracias a la tomografía, la vía aérea, por ejemplo. Dejamos de hacer una valoración solamente clínica, ¿no? En la que encontramos este tipo de deformidades faciales. Dejamos de hacer ya solamente una verificación bidimensional en panorámica y en lateral, y eso lo convertimos ahora ¿a qué? A una valoración tridimensional. Entonces ya no evalúo solamente 2D, sino evalúo ahora tridimensionalmente. ¿Qué cosa voy a evaluar? Específicamente en este caso la vía aérea. Entonces pasamos de tener medidas lineales, que era lo que proponía McNamara en su estudio en el año 1984, a hacer hoy en día volúmenes. Entonces yo puedo tener un volumen. Y este volumen yo lo puedo comparar luego para ver si ese volumen está dentro del rango normal o no, ver y comparar en el tiempo si esa vía aérea mejora o empeora, por ejemplo, en el caso de pacientes que los sometemos a tratamientos quirúrgicos. Entonces, miren ustedes, yo voy a poder hacer una valoración de este paciente de manera prequirúrgica en la que veo, miren el volumen de la vía aérea, miren cómo sobre todo la orofaringe está disminuida. Volumen, 20 centímetros cúbicos de volumen de vía aérea superior, ¿no? Le hacen la cirugía al paciente y después de esto comparamos y ahora vemos que miren cómo mejoró la vía aérea. ¿Ve? ¿Qué se hizo? Adelantamiento maxilar, adelantamiento mandibular y ya tenemos una vía aérea mucho mejor, ¿no? Obviamente un mejor perfil también del paciente. Y miren, de 20 mejoró a 24. ¿Ve? Entonces, ¿cómo puedo ahora yo comparar estos dos volúmenes para ver cómo mejoró? Antes era solamente con imágenes bidimensionales o, como siempre también decíamos, al ojo se ve que mejoró, pero acá ya no hay al ojo, acá ya tenemos una manera objetiva de medir. Y a esto le podemos agregar ahora la utilización de este tipo de foto tridimensional o fotogrametría, en la cual podemos hacer medidas, por eso de ahí viene el nombre, ¿no? Fotogrametría, o sea, yo puedo medir acá. ¿No? ¿Qué cosa puedo medir? Longitud, puedo medir distancias, puedo medir ángulos. Entonces, miren cuánta información tengo yo aquí que va a poder servir a ustedes para la parte estética, ¿no? Entonces, miren, desde perfiles hasta poder comparar un antes y un después. Acuérdense que esto es foto, acá ya no hay radiación. Por eso que hablábamos desde un comienzo de la especialidad de imagenología, ¿ve? Porque estamos trabajando sobre imágenes. Acá para este tipo de imágenes no hemos utilizado radiación, entonces por lo tanto esto no es radiología, es imagenología. Entonces estamos utilizando imágenes para poder hacer diagnóstico, mire. En este caso, comparativo de un antes y un después, ¿no? En la que a través de un software podemos superponer la foto antes con la foto después. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos viendo. Miren, y acá en rojo cómo marca la posibilidad de los cambios que se han reproducido en el paciente. En el caso de complicaciones, ¿no? Pacientes que tienen de repente ya tratamientos previos, como se los dije, paciente en este caso tiene ortodoncia previa, tiene cirugía ortognática previa y viene para una reevaluación ortodóntica. Hagamos tomografía, queridos amigos. Ya no nos basemos solamente en la clínica. Claro, el perfil parece que quedó bien, la oclusión todo parece bien, pero bueno, hagamos la valoración para ver si es que es válido hacer un retratamiento de ortodoncia. Y miren ustedes, proporción corona raíz. Casi toda la pieza dentaria está fuera de hueso. Aquí le hicieron una expansión quirúrgica y miren cómo quedó el hueso acá. Este diente prácticamente está sostenido sobre este tejido óseo muy débil, ¿no? Hacia abajo, miren, ve la posibilidad de movimientos ortodónticos aquí. Entonces, miren qué importante es hacer este tipo de valoración antes. Y a esto le sumamos que, vuelvo a repetir, podemos escanear modelos de yeso, es una posibilidad. Podemos hacer la adquisición de estos modelos directamente de la boca, una posibilidad que a mí me gusta mucho más. Y en base a eso, hacer ahora sí análisis de modelos, que también los podemos hacer de manera digital. O sea, yo ya no necesito tener un modelo en físico para hacer perímetro de arco, para hacer los diámetros mesiodistales, ¿no? Todo lo que hacíamos antes en un modelo de yeso lo podemos hacer exactamente igual
en un modelo digital a través de diferentes software, ¿no? Es más, algunos de paga, otros de software libres. MeshMeter es uno de los software libres que podemos utilizar, por ejemplo, para hacer este tipo de mediciones. Entonces, miren cómo a través de ellos podemos hacer este tipo de mediciones y evaluaciones de los modelos. ¿Y qué otro flujo podemos hacer? Complementar la tomografía con los modelos y hacer movimientos, ¿no? De los dientes. Pero teniendo en cuenta también ¿se acuerdan que temprano hablábamos de que hacíamos movimientos y de repente la raíz de un diente quedaba afuera, ¿no? Acá podemos tener ese control, podemos verificar si la raíz queda o no dentro del hueso, cómo podrían quedar las coronas. O sea, acá no es solamente mover coronas. Y en base a esto, uno puede hacer un flujo de tal manera que ese alineamiento que hacemos de dientes lo podemos llevar luego a lo que nosotros conocemos como la confección de alineadores, ¿no? Transparentes, que hoy en día en el mercado existen muchos, ¿no? El más conocido obviamente es eh, los alineadores que ya venimos usando en muchos países del mundo, ¿no? Como es Invisalign. Pero en base a esos estudios de Invisalign, que hoy en día existen muchos protocolos para confeccionar alineadores, y toda la física y el principio es el mismo, ¿no? Es simplemente determinar estos anchos y ver que estos anchos mesiodistales encajen en el arco. Entonces, es hacer esos movimientos de tal manera que una vez que ya hemos hecho estos movimientos, ya tenemos la posibilidad de tratamiento. Entonces, ¿qué se hace? Se confeccionan los modelos, se imprimen, como estamos viendo aquí, y estos modelos luego pasan a confección de acetatos. Estos acetatos o alineadores son entregados luego para que el paciente utilice y es lo que hoy en día conocemos como ortodoncia invisible. Entonces, miren cómo a través de un flujo, que es el mismo exactamente que hemos usado para implantes, lo estamos aplicando ahora a el área de ortodoncia. Entonces, hasta aquí, ¿qué cosa queremos? Queremos hacer pues un trabajo bonito, como el que estamos viendo aquí, en el que tenemos pues una escalera y tenemos un caballo precioso, tallado de manera digital, ¿no? Diseñado de manera digital y tallado de manera digital, o queremos seguir trabajando ya no con flujos digitales, sino con algo analógico, ¿no? Y podemos tener también nuestra baranda con nuestro caballo, pero amarrado de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros en nuestra formación? ¿Queremos seguir trabajando como hacíamos antes o queremos tener ahora un trabajo mucho más limpio y mucho más puro? ¿No? Ojo que esta parte, vuelvo a repetir, no es que el radiólogo la haga, o sea, nosotros colaboramos en el flujo, pero finalmente la ejecución de ese flujo la va a hacer el clínico, ¿no? Entonces, la idea del radiólogo hoy en día es que colabore con esta formación, ¿no? Colaboremos con lo que es las indicaciones mejores para mejorar estos flujos y ayudemos de tal manera a que estas planificaciones se den y tengan mejores resultados, ¿no? Eh, Luego ya la parte diagnóstica, que tampoco me gusta dejarla de lado, es importante que nosotros como especialistas en imágenes sigamos pues viendo anatomías variables, ¿no? Como en este caso un conducto en C. O sea, la parte diagnóstico no debemos dejarla nunca. En el caso de fracturas dentarias, por ejemplo, acá un diente que se ha fracturado, miren todo el proceso que hay aquí, ¿no? Si vemos diente por diente y zona por zona, podemos ver cómo ha formado un proceso y perirradicular, ahí se ve el resto radicular de la raíz mesial de la pieza 2-7 rota. Hacemos cortes de distintas proyecciones, como en este caso, un corte tangencial, ¿no? Y miren cómo se ve claramente el proceso y la fractura. Entonces, la parte diagnóstica no podemos dejarla de lado, tenemos que seguirla aprendiendo, tenemos que seguirla eh, reforzando. Es algo que no vamos a dejar de aprender nunca, eso siempre lo digo. Quienes hacen diagnóstico, quienes hacemos, porque yo hago diagnóstico, hace 25 años que soy radiólogo y cada día sigo aprendiendo. O sea, esa parte no la dejo de aprender. Entonces, cada caso es un caso interesante, cada caso vamos a seguir aprendiendo, entonces nunca dejemos de hacerlo. ¿Ve? Imágenes como esta que nos llaman la atención, le hacemos valoración tomográfica, observamos detalles, que eso es lo que buscamos en el ojo del radiólogo, ver este detalle, por ejemplo, de esta imagen hiperdensa que se está formando, que definitivamente cambia el diagnóstico, porque veo, ah, mira, de algo que parece que es solamente destructivo, veo que no solamente es destructivo, sino que también es formativo. Entonces, ¿cómo cambia mi posibilidad de diagnóstico? Y ya dejo de pensar en lesiones que solamente destruyen a lesiones que destruyen y forman tejido. Entonces, miren cómo el área de imágenes siempre nos va a seguir ayudando
a la parte diagnóstica. Y como parte de ese diagnóstico también tenemos la posibilidad de hacer este protocolo para conductos obliterados. Este es un protocolo, por ejemplo, que lo iniciamos con un gran amigo de México, el doctor Julián González. Él ha sido alumno también nuestro de la especialidad. Él actualmente es radiólogo allá en Pachuca, en México. Y con él desarrollamos hace mucho tiempo estos protocolos para hacer guías para endodoncia. Entonces, miren, este es un caso que él trajo de allá de México, lo hicimos acá en Lima. Miren, un conducto obliterado. ¿Cómo llegamos ahí? Probablemente si lo hacemos como de manera tradicional, el clínico va a empezar a hacer una cavidad y a tratar de ubicar el conducto y en su camino va a estar destruyendo prácticamente todo el diente. Lo que se busca acá es que lleguemos a ese conducto, pero sin necesidad de destruir todo el diente. Entonces, lo que estamos generando acá es un camino para poder hacer ese acceso a ese diente, ¿ves? Entonces, hemos generado un camino, le hemos dado una dirección y en base a ese camino y a esa dirección que hemos generado, vamos a confeccionar una guía para nosotros poder darle al clínico la posibilidad de que él a través de esa guía pueda hacer un acceso mucho más limpio, mucho más directo a esa zona del diente que no teníamos acceso antes, ¿no? Entonces ahí está la guía confeccionada. Estos fueron ya luego que me lo mandó él desde allá. Miren cómo hicieron el acceso. Inmediatamente que hacen el acceso, miren el drenaje de la lesión purulenta que había en la zona apical. Y ya luego el tratamiento, como normalmente se da del conducto, ¿no? La debridación del conducto y la obturación final del mismo. Entonces, miren cómo también vamos aplicando ya en el área de endodoncia esta posibilidad. Entonces, acá tenemos otro caso, este sí fue hecho acá ya con nosotros en Perú. Lo mismo, miren como un conducto que ya casi estaba obliterado hasta el tercio apical. Confeccionamos una guía, ahí está la guía confeccionada, y a través de ella se utilizó, por ejemplo, una punta de ultrasonido, ¿ves? Diamantada. Y con eso se llegó a hacer la el acceso del conducto y la futura canalización y obturación del mismo. Entonces, miren cómo estamos utilizando tecnología, no solamente para la parte diagnóstica, sino también, como estamos viendo acá, para algunos tratamientos. Si yo quiero, por ejemplo, medir el volumen de una lesión apical como la que estoy viendo, lo puedo hacer también con un software. Y ese volumen, qué importante es porque, claro, si bien es cierto, voy a retirar esa lesión que está a nivel apical, que es compatible con un quiste apical, pero a la vez le voy a dar al clínico un tamaño. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué, doctor? Retira la lesión, pero por si acaso esa lesión mide 2 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que vas a tener que necesitar 2 gramos de injerto para poder tapar ese hueco, ¿no? Entonces, miren, ya le estoy dando información para que haga tratamiento. Miren qué importante. Y eso es simplemente manejo de este tipo de herramientas dentro de un software que me permite medir volúmenes como el que estamos viendo aquí, ¿no? Diferentes tipos de patología. Hoy no era hablar mucho de patologías, era más hablar de cómo podemos aplicar y cuál es ese viaje tan bonito que tenemos a través de todas las especialidades en base a la tecnología. Pero no, nunca dejo de mencionar la parte patológica porque es importante que la conozcamos, es importante que la diagnostiquemos y eso es parte de la formación que estamos dando dentro del curso, ¿no? La parte diagnóstica. Pero como les dije, a esta parte diagnóstica le estamos sumando la parte de también planeamientos digitales. Importante, miren cómo podemos salvar la vida de un paciente. Este es un caso que fue de un alumno nuestro, de una provincia acá del Perú, que recordó felizmente las clases que les dimos y él encontró algo raro acá en el lado izquierdo, vio que el conducto dentario, a diferencia de este, que se nota clara, las corticales, se dio cuenta que acá no se notaba y el paciente venía con molestias en la zona. Clínicamente no había secreción, no había nada, aparentemente todo bien. Sin embargo, esa molestia le dio la sospecha de que algo estaba pasando. Vino a Lima, le hicimos tomografía y efectivamente vimos una destrucción ahí de un patrón que se llama permeativo, que como es como que infiltra en el hueso. Y en estas vistas transversales podemos ver que hay ese patrón de estallido del hueso, característico de que se describe como apariencia de rayos de sol, ¿no? Que es clásico de los cánceres. Miren, entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de cáncer en la cavidad oral? También se puede hacer si es que tenemos las herramientas, si tenemos el conocimiento, si sabemos cómo hacer un diagnóstico, vamos a poder
colaborar entonces con la vida de un paciente. Entonces este joven, felizmente lo vimos a tiempo, dimos el diagnóstico, se fue a tratar al INEM, ahí le hicieron una biopsia y dieron con el diagnóstico de un osteosarcoma, ¿no? Una neoplasia maligna que podría aparecer a nivel de los maxilares. Entonces miren qué importante, y vuelvo a resaltar la importancia, con la panorámica ya nos dimos una idea de lo que estaba pasando. Obviamente con la panorámica no hubiera sido suficiente para yo poder decir que este paciente tenía una lesión como la que hemos descrito ahorita. Por eso que era importante hacer la tomografía, hacer los cortes, ¿no? Que son patognomónicos, que son importantes para el diagnóstico, como esto de acá, ese aspecto de rayos de sol clásico de los osteosarcomas, y en base a eso se hizo el diagnóstico radiográfico. Se confirmó luego con el análisis patológico y con eso ya el paciente estaba en tratamiento. Miren qué importante, hacer un buen diagnóstico y sobre todo de manera temprana. Si este paciente hubiera venido de repente 2 o 3 semanas después, esta destrucción hubiera sido mucho más grande y probablemente hubiera ya un compromiso mayor, incluyendo tejido linfático, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico temprano. Y también es bueno que sepan que dentro de la especialidad no solamente vamos a hablar de tomografía de ascónico, vamos a hablar también de tomografía médica. ¿Por qué? Porque a veces la tomografía médica, la resonancia magnética, la ecografía, también nos sirven en el área maxilofacial, no crean que no. Entonces, este es un caso en el que justamente la tomografía no es suficiente. Por la clínica, era un paciente que tenía en el fondo de surco, en la zona de la tercera molar, presentaba un sangrado que cada cierto tiempo era profuso. Entonces nos dio la sospecha de que esto no necesariamente era algo tumoral, o sea, no necesariamente era algo de lo que ya conocíamos antes, sino que era una lesión que tenía mucha vascularización por el sangrado. Entonces decidimos hacer un estudio que se llama un angiotem, ¿no? Una tomografía en la que resaltamos los tejidos vasculares y miren lo que encontramos. Comparen el lado derecho con el lado izquierdo. Miren, en el lado derecho hay una gran vascularización, vasos de gran calibre. Eso se le conoce como unas malformaciones arteriovenosas que no solamente ocupan el maxilar inferior, sino incluso la parte frontal, miren, a nivel de la fosa temporal. Entonces, miren qué importante hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y en este caso, una buena elección de la técnica para hacer ese diagnóstico. Entonces ya con esto nos evitamos el problema de haber dicho, señor, ese es un tumor benigno, ¿no? Y de repente el cirujano entraba y el paciente se iba a desangrar en sala de operaciones, ¿no? Cuando gracias a este diagnóstico nos pudimos dar cuenta de que la lesión es una lesión de origen vascular. Entonces ya el protocolo de atención es completamente distinto, ya el clínico sabiendo eso obviamente va a cambiar su manera de trabajarlo, ¿no? Entonces miren qué importante hacer este tipo de diagnóstico. 2 especialidades más y terminamos ya, porque yo creo que es suficiente para que tengan ustedes una idea. Una de ellas es esta, ¿no? ¿Cómo valoramos hoy en día la articulación temporomandibular? Entonces, hoy en día, miren, la podemos evaluar, como dice ahí, con una evaluación 4D. ¿Y por qué 4D? Porque justamente vamos a utilizar las imágenes para esa valoración 4D. Se llama 4D porque no solamente vemos volumen, las 3 dimensiones, sino le agregamos una posibilidad más. ¿Cuál es? Movimiento. Entonces yo voy a poder agregarle a mi posibilidad de tener una imagen tridimensional, agregarle este movimiento que estamos viendo ahí en el video. Entonces para eso se hace un protocolo de estudio en el cual utilizamos estas herramientas, ¿no? Colocamos estos sensores de luz, tanto a nivel de los ojos, que son estos a través de estos lentes, y esto de acá que se fija en la mandíbula, ¿cómo lo fijamos? Con una resina, ¿ve? Se fija en los dientes inferiores. Con esos dispositivos se hace una tomografía del paciente y en base a esa tomografía se hace una segmentación de la mandíbula, o sea, se separa la mandíbula del resto del macizo facial y se lleva al paciente nuevamente al tomógrafo para que a través de unos sensores de luz capten el movimiento del paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la interpretación? No solamente vamos a evaluar lo que ya sabemos que se evalúa en una evaluación tomográfica, como es la posición, ¿no? Del cóndilo respecto a la que idea, algunos movimientos, sino solamente eso, sino que vamos a poder nosotros evaluar cualquier tipo de movimiento, relación con estructuras adyacentes, vamos a poder decir que el paciente haga los diferentes movimientos que utilizamos en oclusión, como por ejemplo la protusiva, lateralidad, o de repente protusiva más apertura. Entonces, y todo eso va a ser registrado en gráficas. Ustedes pueden ver ahí al paciente, ahí supuestamente el paciente está ahí adentro en el equipo, yo le estoy pidiendo al paciente que abra y que cierre,
y yo inmediatamente voy viendo cómo se desplazan esos puntos, que yo he colocado, por ejemplo, a nivel de la cavidad adenoidea y el cóndilo, y esos puntos me van a generar, ¿ven? Desplazamientos, ¿no? Entonces, gráficas, que son las que estamos viendo ahí al costado. Entonces, yo le puedo pedir acá al paciente, si ustedes ven acá la lista, le hemos pedido que haga protrusiva, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, movimientos libres. Entonces, todas las posibilidades de movimientos que nosotros queramos evaluar, los podemos hacer acá en tiempo real y a través de videos en los que yo voy viendo ese desplazamiento. Entonces, miren qué importante como ya no solamente vamos a evaluar apertura y cierre del paciente, sino todo el trayecto de esa apertura hasta este cierre o del cierre hasta la apertura. Estamos dando un paso adicional a lo que es la evaluación de la articulación temporomandibular, ¿no? Y por último, vamos a hablar algo también de la parte quirúrgica, ¿no? Cirugía, ¿qué cosas estamos colaborando? ¿Cómo colaboramos con la parte quirúrgica? También, pues, el paciente quirúrgico durante mucho tiempo necesita, pues, de cirugía, necesita de tratamientos correctivos, ¿no? En los cuales nosotros podemos colaborar con los cirujanos maxilofaciales para mejorar esa predicción de esas cirugías. Lo que antiguamente ellos lo hacían solamente a través de tomografías, ¿no? Evaluando antes y después, y obviamente trabajando en un laboratorio. ¿Cómo trabajaban en el laboratorio? Pues, recortando pues, modelos, ¿no? Entonces, esos pacientes que son indicados para trabajar con mordidas abiertas, retrusiones o protrusiones mandibulares, todo eso que ya está y ya sabemos que son diagnosticados para ser tratados quirúrgicamente, ¿no? Y que luego comparamos un antes y un después, podemos hoy en día colaborar con estos flujos. Entonces, esto que venía a hacer antes el cirujano, que lo hacía primero en un modelo de yeso y que posteriormente lo hacía en prototipado, ¿no? ¿Qué hacían? Imprimían mandíbulas, ahí cortaban la mandíbula como ellos pensaban cortarla y llevaban la mandíbula hacia atrás o hacia adelante, lo que tendrían que hacer para ver cómo quedaba, ¿no? Hoy en día ya no necesitamos hacer nada de esto, ¿no? Hoy en día todo eso, sin necesidad de ensuciarnos las manos, sin necesidad de tomar modelos, sin necesidad de imprimir mandíbulas, podemos hacerlo en base a softwares. Y en el software podemos hacer este tipo de planificación. Entonces, ¿cómo hacemos? De que el paciente cómo viene a cómo termina, yo voy a poder colaborar y en lo mismo, ¿ve? Flujo digital nuevamente, sino que ahora lo aplicamos al área de cirugía. Tomografía, escaneos, software, y en este caso ya no vamos a imprimir guías, ya no vamos a imprimir modelos, sino lo que vamos a imprimir son splints. Entonces, la tomografía. La tomografía de campo grande definitivamente, ¿no? Porque estamos hablando de cirugía. Tiene que ser un campo completo, como el que estamos viendo. Acá recomendamos hacerlo sin mentonera para que el mentón quede libre y podamos tener una mejor valoración de ese tejido blando del mentón y el clínico pueda saber, porque a veces pasa que colocamos una mentonera acá y estamos aplanando el mentón. Entonces luego el clínico no sabe si el mentón está en posición, está más atrás o más adelante. Entonces siempre ahí mi recomendación es hacerlo con la mentonera libre. A esto le sumamos ahora los escaneos. Entonces, ¿qué vamos a escanear? Acá sí, definitivamente, la posibilidad de escanear modelos la descarto. Yo de frente pongo acá, escanear directamente de la boca. Entonces, ¿qué voy a escanear? Esto a mí no me sirve, no me sirve, esto es lo que me sirve a mí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque también acuérdense que la mayoría de pacientes vienen con brackets o vienen con aparatos ya listos para la cirugía. Entonces, tomar un modelo con estos aparatos, vaciarlos, es tener así un modelo sucio, no tan pulcro, en la que han tenido que ponerle cera para evitar que se retenga. Entonces, es bien complejo. Este tipo de procedimientos limpios son los que necesitamos nosotros para esta parte. Entonces, ¿qué escaneo? Escaneo el maxilar superior, escaneo el maxilar inferior, puedo tener escaneo de la oclusión, pero más importante que la oclusión es cómo quiero yo que termine ese paciente. Y ese se llama la oclusión final. Entonces, con esta oclusión final es que luego vamos a trabajar. Entonces, toda esta información la meto al software y empiezo a hacer la planificación. Entonces, hago estos pasos para encajar los modelos, segmentar. Y es algo que ya nosotros ya lo manejamos acá. Entonces, superponemos la tomografía con los escaneos, ahí están ya superpuestos, segmentamos la mandíbula, muy parecido a lo que se hizo en Joe Motion, hacemos las osteotomías, acá ya viene algo distinto, hay que cortar el maxilar superior, hay que cortar la mandíbula, ¿para qué? Para que estén listos para los movimientos. Entonces hacemos ese tipo de osteotomías, que vuelvo a repetir, todo de manera digital, osteotomía de la mandíbula, y ya están separados, miren, se ponen de otro color, ¿ve?
Ya están listos para que nosotros hagamos los movimientos. Aquí podríamos usar la oclusión, como le dije, como yo quiero que termine así, y eso la utilizo para que la mandíbula automáticamente se vaya a esa posición. Y una vez que tengo ya todo ubicado según lo que el clínico quiere, viene la etapa en la que yo confecciono estos splints, ¿no? Entonces los splints son hechos en base a la planificación, obviamente, que el cirujano nos ha dado. Y estos splints entonces ya van a coincidir ahí con lo que estamos planificando y con ello se va a la última etapa, que es la etapa de impresión. Entonces tengo ahí mis dos splints. Generalmente en cirugía se utilizan dos splints, ¿no? Un splint intermedio, cuando vamos a operar maxilar primero, se mueve primero el maxilar, o la mandíbula primero, como quieran hacerlo, ya depende del orden que quiera operar el cirujano. Y luego se utiliza un splint final, en el cual vamos a tener ya la oclusión final del paciente, ¿no? Entonces esos dos splints se imprimen y eso ya está listo para que, en este caso nosotros, por ejemplo, adicionalmente imprimimos también los modelos para que el clínico lo tenga ahí y sobre eso probamos los splints para que vean que encaja y ya luego se le entrega eso al clínico y el clínico va a poder ahora sí hacer su cirugía sin ningún problema. Entonces ya el cirujano va a sala y empieza a hacer ya todo el protocolo. Entonces, para ir terminando, y de verdad que esto ha sido solamente un pantallazo de todo lo que podemos nosotros hacer y aprender dentro de esta especialidad. Primero, que la odontología digital ya no es el futuro, ¿no? Es el hoy y es el ahora. Antes se pensaba, no, esto en el futuro vamos a hacer eso. No, ya, ese del futuro ya no existe. Eso es hoy y ahora. Y ojo que la evolución es rápida, o sea, lo que aprendamos hoy de repente ya no nos sirva mucho para mañana, porque también ya esto cambió, y que hay que hacerlo rápidamente y hay que estar acorde con lo que actualmente se está desarrollando. La imagenología tiene un aporte muy importante en estos flujos digitales. Por eso la importancia de esta especialidad, ¿no? Hoy en día, la imagenología, y no lo digo yo, esto consúltenlo con cualquier área de la de la odontología, y van a estar de acuerdo en que nosotros apoyamos y mucho hoy en día en cualquier parte de estos flujos, ¿no? Ya sea para implantes, ya sea para endodoncia, ya sea para ortodoncia, ya sea para cirugía, la especialidad que ustedes quieran. Rehabilitación, por ejemplo, en el caso de estos, evaluación del ATM. Entonces, hoy en día la imagenología tiene ese aporte y muy importante en los flujos digitales. Estos flujos se aplican a todas las especialidades del área de la odontología. Miren, es algo importante. Y por eso que nosotros hablamos de que la especialidad es una especialidad que es transversal a todas las especialidades. Por eso, muchos de los que ya tenemos inscritos en el programa que vamos a empezar ahora en abril, muchos de ellos ya son especialistas de otras áreas, ¿no? Tenemos de especialistas de ortodoncia, de endodoncia, de rehabilitación, pero que han visto en la imagenología una manera de desarrollar mejor su área de repente, pero también explorar otras, ¿por qué no? ¿No? Porque como vemos, vuelvo a repetir, es transversal a todas las especialidades. Y me quedo con una frase de Albert Einstein que decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar primero en constante formación. Segundo, tenemos que siempre estar pendientes de lo nuevo y tratar de formarnos en ese camino. Así que yo creo que es este primer pantallazo que hemos querido tener hoy con ustedes, con los que están un poco interesados en la especialidad o quienes les interesa o le interesaría hacer la especialidad. Yo creo que es algo, es la punta del iceberg de lo que nosotros queremos darles en la especialidad para que ustedes tengan una idea de todo lo que se podría hacer hoy en día en esta linda especialidad que es la imagenología.